Con el estudio de Gálatas, vamos a ubicarnos en el libro de Gálatas. eh, Ubiquémonos en el libro de Gálatas. En el día de hoy vamos a continuar con nuestros estudios, ¿sí? El día de hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver mucho con la palabra testificación, testificar, ¿sí? Nosotros podemos entender muchos conceptos a esa palabra, testificar. Testificar es presentar una verdad, ser testigo de algo, ser testigo de alguien, ser testigo de alguna verdad. Pero aquí en la Biblia vamos a ver cómo Pablo testificaba. Pablo testificaba para glorificar al Señor. Esta testificación o este testimonio que daba Pablo a los Gálatas era un testimonio inspirado por Dios, porque los encontramos en la Escritura. Muy diferente al testimonio que actualmente presenta mucha gente, ¿no? Este es un testimonio, una testificación del apóstol Pablo que está en la Escritura. Y si está en la Escritura, está inspirado por el Señor. Entonces, vamos a recordar un poco, antes de entrar a nuestro tema base, vamos a recordar un poco qué hemos visto de Gálatas. Recordemos que esta carta de los Gálatas fue escrita por Pablo a la iglesia en Galacia, ¿no? En los primeros años del cristianismo, Pablo escribió esta carta a las iglesias en Galacia, en Asia. Recordemos que aquí Pablo también nos enseñó en el verso número 1 que él inicia aquí en el verso número 1 del capítulo 1 de Gálatas, él inicia defendiendo su ministerio. Él inicia presentando sus credenciales como apóstol genuino de Jesucristo. Él inicia así sorprendentemente la carta. Que también ¿qué más vimos aquí en Gálatas? En los versos 3, 4 y 5 pudimos ver cómo el apóstol Pablo llama la atención a los creyentes en Galacia. Llama la atención porque el apóstol Pablo le hace acuerdo de quién a ellos lo había salvado, quién a ellos lo había sacado de ese mundo, de ese tiempo que no tenía nada que ver con el cristianismo. Recordemos lo que vimos en los versos 3, 4 y 5. El apóstol Pablo hace recuerdos a los Gálatas que quien lo había salvado era el Señor Jesucristo, a través de la predicación de la palabra, a través de su gracia. ¿Qué más pudimos ver en Gálatas? Pudimos ver también que Pablo en los versos 6, 7, 8 y 9 llama la atención en un tono muy alto a los Gálatas, ¿no? En el verso 6 al 9 podemos ver que Pablo llama la atención a los Gálatas, indicándoles que ellos tan fácil se habían desviado de la fe, del evangelio, y él de alguna manera llama la atención duramente y le dice: si ustedes escuchan otra cosa, es anatema lo que escuchan, está sobre maldición lo que están escuchando. Claro está que el mensaje aquí en estos versos, en el 6, 7, 8 y 9, era un mensaje para quienes intentaban desviar a los creyentes en Galacia. No era un mensaje para los creyentes que estaban en Galacia, sino para los falsos maestros que estaban incrustados, estaban ahí tratando de que toda esa congregación se desvíe. Es muy fuerte lo que el Señor está enseñando a través de Pablo aquí en estos versos, en el 6, 7, 8 y 9. Y ustedes me preguntarán, ¿solamente este mensaje estuvo vigente en estos tiempos? No, en nuestro tiempo, en el siglo XXI, también tenemos falsos maestros judaizantes. ¿Cuál era la diferencia entre el evangelio adecuado, el evangelio correcto de Cristo, con el evangelio que ellos predicaban? Nosotros enseñamos y aprendemos que el evangelio es por gracia a través de la fe puesta en Jesucristo, ¿no? Pero ellos enseñaban que el mensaje de salvación era también así, era por la gracia, por la fe puesta en Cristo, más algo más. Entonces, actualmente también hay muchas personas, y yo estoy seguro de que aquí estamos totalmente convencidos que
no hay ninguna persona que tenga ese concepto errado. Allá afuera hay mucha gente que está predicando aquello. El Evangelio de Cristo, la gracia más la fe y otra cosa más. Llegando para acá, nos dábamos cuenta cómo venían los testigos de Jehová. Ellos predican a Cristo, pero también predican las obras para la salvación. Entonces, ese es un resumen que estamos viendo, lo que hemos de alguna manera oído en los domingos anteriores en relación a la carta a los Gálatas. ¿Qué más? Pablo también, aquí en Gálatas 1, del verso 11 hasta el 17, podemos recordar que Pablo deja muy en claro el origen del evangelio que él predicaba. Desde el verso 11 hasta el 17, él deja en claro a los Gálatas cuál era el origen del evangelio. Y el origen del evangelio era Dios. La fuente del evangelio que predicaba Pablo y la fuente del evangelio que nosotros predicamos es Dios. No puede haber otra fuente. No puede haber otra fuente. Y eso hemos aprendido. Hermanos, estamos recordando lo que hemos aprendido. ¿Sí? Aquí también Pablo presenta el acto de conversión para él. Un acto 100% asignado para la gloria de Dios. Aquí en estos pasajes del 11 al 17 podemos ver cómo Pablo contrasta su viejo hombre con lo que el Señor hizo en él. Un viejo hombre totalmente a la idolatría, a la costumbre, con un nuevo hombre entregado totalmente a la voluntad de Dios, a Cristo. En ese contexto nosotros nos ubicamos. Para iniciar nuestro mensaje en esta mañana, nos ubicamos en ese contexto. Pablo está escribiendo a los Gálatas, dejándole en claro algunos puntos cruciales de su vida como creyentes. Y nos ubicamos aquí en nuestros versos. Los versos que vamos a tratar hoy día van a ser desde el verso 18 hasta el 24. Aquí vamos a ver cómo el testimonio de Pablo glorificaba a Dios. El testimonio de este hombre glorificaba a Dios. Y le he puesto como título de este mensaje, le he puesto testificando para glorificar al Señor. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por el mensaje que nos vas a regalar, Padre. Que este mensaje sea sencillo, que este mensaje sea fiel, que este mensaje sea práctico para tu congregación. Padre, ayúdanos a asimilar. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. El verso 18 inicia de la siguiente manera. Ubiquémonos en Gálatas 1:18. El verso 18 inicia: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. En el verso 19 nos dice: pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Podemos ver aquí y podemos preguntarnos con estos 2 versos que hemos leído, preguntarnos: ¿cuándo sube Pablo a Jerusalén? Podemos ver. El verso 18 nos dice que Pablo sube a Jerusalén después de 3 años. ¿Sí o no? Pablo sube a Jerusalén después de 3 años de haberse convertido. Pablo sube a Jerusalén después de 3 años de haberse encontrado con Cristo. Pablo sube a Jerusalén después de 3 años, después de que el Señor lo mandó a predicar a los gentiles. Revisemos el verso 15 y el 16. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Nos damos cuenta que Pablo había sido asignado por el Señor a predicar
a los gentiles. Pero ¿qué hacía Pablo en Jerusalén? ¿Qué le motivaba a Pablo a ir a Jerusalén? El texto nos dice, Pablo iba a Jerusalén a ver a Pedro. Fue a ir a ver a Pedro. Es muy claro, hermanos, que Pablo visita a Jerusalén por su voluntad propia. A Pablo nadie lo envía a Jerusalén. Muy diferente con el capítulo 2, que él dice que va a Jerusalén porque el Señor le había dicho que vaya a Jerusalén. No, en este caso Pablo va a Jerusalén porque él quiere ir a Jerusalén. Pablo va a Jerusalén cuando él ya había iniciado su ministerio de predicación. Pero, ¿qué va a hacer a Jerusalén Pablo? ¿Qué va a hacer? El texto no nos detalla nada, no nos indica nada, pero muy importante darnos cuenta, hermano, que Pablo pasa en Jerusalén 15 días. 15 días. Los judaizantes de alguna manera objetaban el ministerio de Pablo, indicándole que él no tenía ninguna formación como cristiano, que él no había sido llamado por Cristo, que él no era como los 12. Entonces Pablo aquí nos da un detalle de que él va a Jerusalén solamente a conocer a Pedro. Solo va a conocer a Pedro. Pablo no va a instruirse. ¿Por qué no va a instruirse Pablo a Jerusalén, hermano? Porque ya había sido instruido por el propio Señor. Pablo había sido instruido por el propio Señor. Pablo no necesitó de que alguien lo envíe, de que alguien lo ordene. Pablo ya había sido ordenado por el Señor. Este era un énfasis que Pablo daba en esta carta a los Gálatas. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que la gente se convenza de que él era un apóstol genuino de Cristo. Él no necesitó que lo envíen. Él ya había sido enviado. El verso 15 nos dice que Dios lo había separado desde el vientre de la mamá, antes de la fundación del mundo. Él ya tenía claro su ministerio, pero había muchas dudas. Había muchos maestros que dudaban de él. Y él escribe esto. Y él dice, yo fui a Jerusalén 15 días, pero fui solamente a conocer a Pedro. Pero esto no quiere decir que el ministerio de Pablo a los gentiles es un ministerio diferente al ministerio de Pedro y los apóstoles en Jerusalén. No, todos trabajaban para el mismo Dios, para Cristo. Vayamos por favor a Gálatas 2:7. Démonos cuenta que los dos, tanto Pablo como Pedro, trabajaban para el Señor. El ministerio glorificaba a un solo Dios, a Jesús. Vayamos a Gálatas 2:7 y 8. Gálatas 2:7 y 8. El apóstol Pablo hablando a los Gálatas. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Démonos cuenta que Pablo comunica, él había sido encomendado con el evangelio de la circuncisión. ¿Qué significaba el evangelio de la circuncisión? El evangelio que tenía que él predicar ¿a quién? A los gentiles. Pablo había sido asignado con el evangelio de la circuncisión. Él tenía que predicar a los gentiles. ¿Y qué más nos dice este verso? Como a Pedro el de la circuncisión. Pedro tenía que predicarles ¿a quién? A los judíos. Él tenía que estar ahí en Judea, en Judá, en Israel. Él tenía que estar ahí. Porque el Señor lo había nominado, lo había establecido para que esté predicando en esos lados. Pero aún así el verso 8 nos dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Ellos tenían diferentes llamados, en diferentes tiempos, hermanos. Pedro fue llamado cuando Cristo estuvo vivo en su ministerio. Pablo fue llamado cuando el Señor estaba resucitado ya en gloria. Pero los dos trabajaban para un solo objetivo: predicar el evangelio a las personas que estaban muertas en sus delitos y pecados en ese tiempo. Entonces, hermano, contestemos a nuestras preguntas. ¿Qué tiempo
permaneció Pablo con Pedro? Ya hemos visto. 15 días. 15 días. Y ustedes, pónganse en los zapatos de Pablo. Ustedes, algunos de nosotros en 15 días nos podemos preparar para la hora del Señor. No. Él ya había sido preparado por el Señor Jesucristo. Y él testificando esto, todo tipo de duda, hermano, de que él pudiera ser un apóstol falso. El apóstol Pablo era un apóstol de verdad. Amén. Entonces, ¿qué más nos dice este verso? En el verso 19, pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Pablo ve a Pedro solamente. Está con Pedro 15 días, pero no ve a nadie, dice él. Él enfatiza que en el verso 19 que no ve a nadie más. Solamente ve a quién, a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Cuál es el énfasis aquí, hermano, en estos dos versos que vamos viendo? El énfasis es que Pablo quiere seguir afirmando que él era un hombre llamado por Dios. Él era un hombre llamado por Dios. ¿Y quién era Jacobo del que habla Pablo? ¿Quién era aquel hombre que se llama Jacobo y a quien Dios vio Pablo en Jerusalén? ¿Quién era ese Jacobo? Seguramente no era el Jacobo a quien Cristo llamó, el hermano de Juan, no. Porque recordemos que ese Jacobo había muerto ya. Herodes en Hechos, en el libro de Hechos 12, en el 1 y en el 2 ya no detalla, Lucas no detalla en Hechos 1 y 2 que ese Jacobo había sido asesinado por el rey, por Herodes. Entonces, ¿quién es Jacobo a quien Pablo llama la atención aquí o nos escribe de él? Jacobo era el hermano de Jesús. El hermano de Jesús. ¿Y quién era este hermano de Jesús? Juan, el libro de Juan nos dice que este hermano de Jesús, anteriormente cuando Cristo estaba con ellos, no creían en el Hijo de Dios que estaba ahí. Pero el libro de Hechos más adelante nos dice que después de haberlo resucitado, después de haberlo visto resucitado, ahí creyó Jacobo y la familia. Entonces, este hombre llamado Jacobo, nos dice aquí la escritura misma, nos dice que este hombre era un hombre importantísimo en la iglesia de Jerusalén. Jacobo era un hombre importantísimo en la iglesia de Jerusalén. Entonces, ¿qué está testificando Pablo a los Gálatas? Está diciendo, yo fui a Jerusalén, fui a conocer a Pedro, me encontré solamente a Jacobo, que no era apóstol, pero sí era un pilar fundamental de la iglesia de Jerusalén. Pablo va, pero no es de alguna manera preparado. Hermanos, podemos darnos cuenta aquí que Pablo, testificando y afirmando su ministerio del Señor, él se va a Jerusalén. Pablo va a Jerusalén, ¿para qué? Para que los Gálatas se den cuenta de que él incluye a los apóstoles. ¿Para qué? Para validar su ministerio. Hermano, la autoridad del ministerio de Pablo no venía aún de la iglesia de Jerusalén. La autoridad del ministerio de Pablo venía directamente de Cristo. Y nos damos cuenta cómo Pablo manejó esta situación, ¿no? Él va a Jerusalén para que los Gálatas entiendan. Para que los Gálatas entiendan de que él no había sido instruido por nadie. Él no requería de ninguna instrucción. ¿Por qué? Porque él era un apóstol genuino de Cristo. Entonces, ¿qué podemos aprender de estos versos, hermanos? ¿Qué podemos aprender de estos versos? ¿Qué podemos aprender de este relato aquí en Gálatas 1 del 18
al 19. ¿Qué podemos aprender de este viaje de Pablo a Jerusalén, de este encuentro de Pablo con Pedro, de este encuentro de Pablo con Jacobo, líderes importantísimos de la iglesia de Jerusalén en ese tiempo? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué podemos aprender, hermano? Podemos aprender que el mensaje estaba predicado por Pablo y el mensaje que predicamos ahorita, nosotros también, tiene la única fuente y el origen de este mensaje es exclusivamente para Dios. Estamos afirmando de que el mensaje de salvación predicado por Pablo es originario únicamente y exclusivamente de parte de Dios. ¿Qué más? Podemos darnos cuenta que existe una distinción. Pablo con este relato nos hace ver a nosotros que existe una distinción. Hay una distinción entre quienes eran apóstoles, que eran los 12 más él, y los líderes de las iglesias en este tiempo. Pablo no llamó a Jacobo apóstol. Pablo llamó a Jacobo el hermano del Señor. Y aquí hay una enseñanza que tenemos que dejarla en claro en nuestras vidas. Que el apostolado en el primer siglo, en la iglesia naciente, fue limitado solamente para 13 personas. Esa tiene que ser una enseñanza que nosotros ya tenemos que llevarla a una convicción. ¿Qué más podemos aprender de estos dos versos? También podemos aprender, hermanos, de la humanidad de Jesús. La Biblia nos sigue hablando de la humanidad de Jesús. No podemos negar, no podemos ocultar que el Hijo de Dios, el propio Dios, se hizo carne, se hizo hombre. No podemos negar. En el momento de que Pablo relata que Jacobo era el hermano del Señor, nosotros podemos ver eso. No podemos negar la humanidad de Jesús. El Señor se hizo hombre sin pecado. Se hizo hombre. Entonces, estos 3 puntos podemos aprender de estos 2 versos. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, que vamos a ver cómo Pablo afirma a los Gálatas que todo lo que comunicaba era verdad delante de Dios. Todo lo que comunicaba Pablo era verdad delante de Dios. Y en el verso 20, literalmente él lo afirma así. El verso 20, ¿cómo nos detalla? ¿Cómo se nos presenta? En esto que os escribo, Pablo a los Gálatas, he aquí delante de Dios que no miento. Pablo le dice a los Gálatas, en esto que os escribo, o sea, en todo lo que Pablo había escrito a los Gálatas, del verso 1 hasta el 17. Algunos podemos aplicar eso en toda la carta, pero haciendo un análisis del texto, Pablo se refiere a los 17 primeros versos que había escrito a los Gálatas. Él le dice, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. ¿Qué es lo que le había escrito Pablo a los Gálatas, hermanos, en estos 17 versos? Voy a hacer un resumen. Iniciando en el verso número 1, podemos ver lo inigualable y lo indiscutible que fue su apostolado, su ministerio. En el verso número 1. Eso le estaba escribiendo Pablo a los Gálatas. ¿Qué más? En el verso 3 y 4 podemos ver la salvación por gracia para los Gálatas a través del sacrificio único de Jesucristo. Pablo escribía su ministerio, su apostolado, la salvación de los Gálatas a través de Jesucristo. ¿Qué más les escribe a los Gálatas? El origen divino del Evangelio. ¿Qué más les escribe? Su conversión milagrosa, sobrenatural de parte de Dios. Y ahora, en el verso número 18 y 19 les escribe, ¿qué les escribe, hermano? Su testimonio de lo que fue a hacer el apóstol Pablo a Jerusalén. Para nosotros, hermanos, esto es una verdad, ¿sí o no? Para nosotros es una verdad porque tenemos esto, lo tenemos completo, lo tenemos listos.
Tenemos Hechos 9, tenemos Hechos 24, Hechos 26, donde Pablo testifica, donde Pablo detalla su vida anterior, su conversión, su llamado al Señor. Pero para los Gálatas en ese tiempo era una cosa difícil. Iniciando y pensando que los Gálatas eran impíos, eran inconversos, inicialmente antes del cristianismo. Que los Gálatas no tenían la misma formación que los judíos. Los judíos desde niños estudiaban la Biblia. Pero los Gálatas eran impíos. ¿Sí? Ellos tenían ese problema, ¿no? Tenían ese problema. Ellos no tenían las escrituras completamente listas para que ellos la disciernan, la busquen. Y también estaban viviendo en un tiempo. Aquí miremos los tiempos, hermano. Ellos estaban viviendo en un tiempo donde se pensaba erróneamente, hermano, que la salvación solamente estaba llamada y exclusivamente para los judíos. ¿Cuál sería el impacto de los Gálatas que se habían convertido recién? Pensar de que el misionero que les había predicado el evangelio se había ido de esos lugares y venían otros maestros a enseñarles otra cosa diferente. ¿Cuál era la urgencia? ¿Cuál era el impacto? Es muy diferente a nuestros tiempos. Nosotros, les repito, tenemos todo listo. Si no queremos crecer, ya depende de lo que querramos. Pero los Gálatas, aún queriendo, no podían porque no tenían. Entonces, hermanos, ¿qué podía pasar? ¿Qué podía pasar? Era un asunto vital. Esta carta a los Gálatas era un asunto vital. Era un asunto para la salvación de las futuras personas. Era un asunto para edificación del pueblo de Dios. Que esta carta llegue a los Gálatas y que sea leída adelante de todos era muy vital para cada uno de los creyentes que estaban en las iglesias en Galacia. ¿Qué más? Aquí en el verso número 20. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Linda afirmación. Pablo era un hombre, un siervo de Dios, que podemos darnos cuenta a través de sus cartas, a través de todo el relato bíblico. Era un siervo de Dios, hermanos, que estaban conscientes. Él era consciente. Pablo era un hombre consciente que lo que hacía, lo hacía de frente y delante del Señor. Es por eso que llega a esta afirmación, porque él era consciente que toda obra que él hacía, lo hacía delante de Dios. Y vamos a ver cómo él nos deja un rastro, nos deja un detalle. Vayamos a 2 Corintios 17, el propio Pablo hablando de la predicación del Evangelio, aquí también en la iglesia de Corintios, podemos ver el carácter de Pablo en lo que tiene que ver al temor que tenía él en hacer la obra delante de Dios. Vayamos a 2 Corintios 2:17. 2 Corintios 2:17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Hermanos, él era consciente. Él era consciente de lo que hacía. Él era consciente de lo que enseñaba, de lo que hablaba, de lo que dejaba de hacer también. Más adelante, 2 Corintios 11:30, el propio Pablo hablando también de su preocupación de la iglesia allá en Corintio y también hablando de sus padecimientos, de todas las cosas que pasaron. 2 Corintios 11:30 y 11:31. ¿Qué nos dice? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Hermano, este hombre era consciente de no establecer algo, lo más mínimo de mentira en la obra del Señor, y aquello lo lleva a afirmar, su carácter lo lleva a afirmar
expresión en Gálatas 1:20. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Yo le pregunto a ustedes, hermanos, ¿era necesario esta afirmación para los Gálatas? ¿Era necesario que Pablo diga delante de Dios que todo lo que le escribía y le había enseñado no era mentira? Si era necesario, hermano. Era necesario. Había muchos falsos maestros, muchos judaizantes. La enseñanza de Pablo, hermano, era cuestionada en esos tiempos. El apostolado de Pablo era cuestionado en esos tiempos. Habían llegado hasta el extremo de decirle a Pablo que era un mentiroso. Y Pablo ve necesario afirmar aquello, aún sabiendo que ante los ojos de Dios él estaba haciendo lo correcto. Hermanos, esta afirmación de Pablo a los Gálatas, aquí en el verso 1 del capítulo, el verso 20 del capítulo 1, lo podemos ver como un ruego, una solicitud urgente, algo que sale dentro de este siervo. Y permítame aplicarlo en esta mañana, ¿sí? Permítame, con la diferencia que hay, permítame ponerme en los pies de Pablo para aplicar este verso. Permítame ponerme yo en los pies de Pablo. Yo soy el que estoy testificando de Cristo. Usted póngase en los zapatos de los Gálatas. Aún con la diferencia le estoy diciendo, ¿no? Asumo de que aquí no hay ningún falso maestro, ¿no? Aunque en su casa, a la esquina, vayan dos caminando, suceda lo contrario, pero aquí no hay ni un falso maestro, ¿no? Ustedes ya saben las verdades que se ha venido predicando, pero permítame poner en práctica este verso, ¿sí? Permítame poner en práctica. Yo soy Pablo, me pongo en lugar de Pablo y ustedes pónganse en lugar de los Gálatas. ¿Cuáles son las verdades y afirmaciones que ustedes ya deberían saber en su caminar como cristianos? Ustedes ya deberían saber, hermanos, que el apostolado está limitado a 13 personas. Ustedes ya tienen que tener eso claro. Ustedes ya deben saber que la salvación es por gracia, hermano, absolutamente por gracia de Dios. No intente, hermano, ni piense agregar una onza, un gramo de obra a la salvación de Dios. No, siquiera lo piense. También debemos tener claro que hay un solo evangelio que salva. Un solo evangelio que salva. Es el que predicó Pablo y el que ustedes tienen que predicar. Si viene otra revelación que no sea concordante, igual, similar a lo que está escrito, Pablo lo dice que está sobre maldición. Anatema. Y los anatemas de Pablo no fueron vigentes para el tiempo de los Gálatas, también están vigentes para este tiempo. ¿Qué más? Que el evangelio de Dios es originado solamente en el cielo. De allá viene ese evangelio. No viene porque usted sabe más o porque usted sabe menos. El evangelio de Cristo viene del cielo. La fuente de ese evangelio está en el cielo. Que Pablo, que su conversión fue 100% de parte de Dios. Que Pablo no tuvo ni el mínimo grado de obra en su salvación. Y que fue llamado inmediatamente al ministerio de predicación. Esas son verdades, hermanos. Verdades que están en Gálatas. La hemos escudriñado, la hemos sacado de ahí. Y esas verdades ustedes las vienen escuchando ya algún tiempito. Y estas verdades, hermanos, ya tienen que ser convicciones en nuestras vidas. Ya tiene que ser convicciones en nuestras vidas. Ya tiene que ser ya parte de tu fortaleza. Ya tiene que ser parte ya de nuestra identificación como creyentes de esta iglesia. Cuando le pregunte a ustedes ¿cómo se salvan? Sencillamente nos salvamos por gracia.
Cuando le pregunte, ¿se pierde o no se pierde la salvación? La salvación no se va a perder. Entonces, estas enseñanzas, hermanos, son básicas. Son básicas y requiere de cada uno de nosotros, requiere que cada uno de nosotros ya lo tenga como convicción. Tenemos que estar ya convencidos de lo que estamos aprendiendo aquí. ¿Sí? Y yo también me atreví a pedirle delante de Dios que me crea, porque esto es la palabra de Dios y está revelado acá. Entonces, hermanos, como creyente, debemos tener en claro ese concepto de vivir una vida frente y delante de Dios. Tiene que ser muy claro el concepto como creyente de vivir una vida delante de Dios. Y creo que un concepto correcto es saber de que el Señor nos está mirando en cada momento, en cada lado. Está mirando nuestra vida, está mirando lo que hablamos, sabe lo que hacemos, sabe lo que tenemos en el corazón, sabe todo. No podemos nosotros escapar de la omnisciencia y de la omnipresencia de Dios. Nosotros como cristianos tenemos que tener claro aquello, ¿sí o no? No podemos escapar del carácter de Dios que nos está ahí mirando. Él está viendo todo. Si nosotros no presentamos la verdad del Evangelio, aún en mi casa, en la esquina, donde quiera que vaya, no lo estamos haciendo delante de la presencia del Señor. Si no lo estamos haciendo, no lo estamos efectuando en la presencia de Él. Él nos está mirando. Entonces, extraemos este principio para darnos cuenta qué es lo que Pablo quería transmitir a los Gálatas. Entonces, vayamos al tercer punto que de este mensaje, que es el último punto, y nos indica que Pablo testificaba a los Gálatas que el evangelio predicado por él, donde los gentiles glorificaba a Dios en Israel, en Judá. Imagínense. Pablo predicando el evangelio en las tierras de los gentiles, en las naciones gentiles. Él predicando por allá. Y los judíos glorificaban a Pablo si aún no conociéndolo. Veamos el efecto, el poder que Pablo quiere indicar a los Gálatas, el efecto de la predicación de la palabra por la cual ellos habían sido salvos. Vayamos por favor a Gálatas 1:21. Gálatas 1:21. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. ¿A dónde fue Pablo? Este verso empieza con un después. ¿Después de qué? ¿Después de qué? Después de haber ido a Jerusalén, no, después de ir a haber ido donde Pedro, después de haber ido donde Pedro conocerlo, después de haber ido a Jerusalén a conocer también a Jacobo. Este verso 21 nos dice que Pablo después fue a las regiones de Siria y Cilicia. Estas regiones, me puse a investigar, estas regiones quedan muy al norte de Jerusalén, ¿no? Llegué al punto de sacar distancia entre Jerusalén, Damasco, Siria y Cilicia. De Jerusalén a Damasco, 200 kilómetros. De Jerusalén a Siria, 500 kilómetros. Y de Jerusalén a Cilicia, 900 kilómetros. Dense cuenta de la convicción que tenía Pablo. La convicción de dejar Jerusalén, de estar 15 días e irse a estos pueblos, a esta región. Qué importantísimo es el llamado de Dios. Si no, él no vio distancia. Él no vio distancia. ¿Y qué fue a hacer Pablo? A Siria y a
Cilicia, fue a predicar el evangelio. Pablo ya viene hablando que él predicaba el evangelio. Ubiquémonos por favor en el verso número 17, Gálatas 1:17, para darnos cuenta que él viene hablando ya, que él se está moviendo a predicar el evangelio. Vayamos al verso número 17. Pablo le dice a los Gálatas: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. ¿Qué podía hacer un siervo de Dios después de convertido? ¿Qué podía hacer un siervo de Dios después de haberse convertido? A predicar el evangelio. Hechos nos dice que inmediatamente, cuando se le cayeron las escamas de los ojos a Pablo, cuando él estaba ciego y el Señor le sacó las escamas de los ojos, lo primero que hizo Pablo después de bautizarse fue a predicar la palabra en la sinagoga en Damasco. Entonces aquí el verso número 21, volvamos al verso número 21, nos dice: después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Él fue a predicar la palabra. Él fue a predicar la palabra. No estuvo preparándose por Jerusalén. Él ya estaba preparado. ¿Qué hizo Dios en la vida de Pablo? No sabemos. No hay un detalle lo que ha hecho Dios. Pero sí sabemos de que este hombre fue preparado por judíos excelentísimos que sabían. Solo que este hombre interpretaba y utilizaba mal la palabra de Dios. Asumo yo de que el Señor en el Espíritu le dio guía, lo capacitó, lo iluminó de su mente, iluminó su mente, y ahora este hombre estaba haciendo lo que el Padre estaba pidiendo a través de las Escrituras. ¿Qué más? En el verso 22 nos dice: y no era conocido de vista a la iglesia de Judea que eran en Cristo. Pablo no era conocido en Judea. Solamente fue 15 días a Jerusalén. ¿Sí o no? No era conocido. Él estaba obedeciendo lo que el Señor le había mandado. En el verso 16, revisemos nuevamente en el verso 16, al final del verso 16, nos dice de que Pablo revelaba en sí al Hijo para que le predicase a los gentiles. Pablo fue llamado allá. Y es por eso que no era conocido en Judea, en las iglesias de Judea. No porque él no haya querido, sino que él estaba obedeciendo su llamado. Su llamado era para los gentiles. Su llamado era con los gentiles. Hermanos, pero aquí sucede algo. Aún Pablo no visitando, no estando con los creyentes en Judea, él estando predicando alrededor de Israel, de Judea, de Palestina, aún él predicando, haciendo la obra tan lejos, 900 metros, 500 metros, 300 metros de Jerusalén, aún en esa situación, miren lo que sucede en el verso número 23. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios. Amén. Aún el testimonio de Pablo de predicar al Cristo que lo había salvado del infierno, que lo había separado antes de la fundación del mundo, aún el testimonio de Pablo, de ese hombre, hacía que los judíos que eran exclusivamente nacionalistas, glorificaran al Señor en la persona de Pablo. Amén. Qué impacto, qué tremendo testimonio de verdad. Por eso que iniciamos con eso. Este es un testimonio inspirado por Dios. ¿Por qué es un testimonio inspirado por Dios? Porque el Señor hizo en Pablo lo que no hizo en algunas personas. Si usted le pregunta a líderes cristianos,
¿Cuál es la persona que más te llama la atención como herramienta, como usada por el Señor? La gente te va a decir Pablo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y permítame presentarle estas afirmaciones que también está en lo que Pablo había enseñado desde el verso del 13 al 17. Aquel perseguidor de la iglesia ahora se había convertido en predicador de la iglesia. Aquel perseguidor de la iglesia se había convertido en predicador de la iglesia. Aquel perseguidor de Cristo, ¿por qué me persigue Pablo? Saulo, ¿por qué me persigue? Aquel perseguidor de Cristo se había convertido en representante de Cristo. Aquel fariseo que estaba listo para matar a cristianos, ahora está dispuesto a morir por Cristo. Aquel judío celoso de las tradiciones y la ley, ahora es convertido, era celoso de cuidar y presentar el mensaje de la gracia, el mensaje de salvación. ¿Sí ven esos contrastes? Esos contrastes. Aquel que consideraba el judaísmo como sistema para salvarse, ahora predicaba el evangelio de la gracia a los gentiles. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? El verso 15 de Gálatas 1 dice que agradó a Dios. El verso 15 dice que agradó a Dios apartarlo del vientre de la madre y lo llamó por su gracia. Eso pasó. ¿Qué más? ¿Qué era la fe en ese tiempo? ¿Qué era la fe que asolaba en ese tiempo? ¿Qué era la fe? ¿Por qué Pablo dice, por qué los judíos testificaban de que solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba? ¿Qué era la fe? ¿Qué era la fe que se asolaba en ese tiempo? Esto no se refiere a nuestra fe, se refiere al mensaje de salvación. Esa es la fe. El mensaje de salvación. Así lo detallaba textualmente Pablo. La fe que asolaba era el mensaje de salvación. Y más adelante él lo explica. Vayamos a Gálatas 3, 23 al 26. Gálatas 3, 23 al 26. Aquí Pablo establece una distinción o diferencia entre la ley y el nuevo mensaje de salvación. Gálatas 3, 23 al 26 nos dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Para venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Hermanos, la fe a la cual se refería Pablo era la fe, era el mensaje de salvación por intermedio del cual nosotros llegamos a Cristo. Y muestra de aquello es el verso número 24. Mire cómo termina el verso número 24. Y glorificaban a Dios en mí. Bueno, los judíos glorificaron a Dios en la persona de Pablo. Solo con el testimonio de que este hombre haga la obra de Dios, predique la palabra. Y la predique bien, la defienda. Los judíos llegaron a glorificar al Señor en la persona como instrumento de Pablo. Como instrumento. Pablo como instrumento. Cuidado, nos equivocamos. No estamos idolatrizando a Pablo. Estamos glorificando a Dios por haber escogido a ese hombre. Como conclusión, hermanos, todo este relato termina comunicando
a los Gálatas, recordemos que esta carta era para los Gálatas, ¿no? Esta carta era para los Gálatas, era de Pablo, de algún lugar, se indica de que fue desde Corintio, para los Gálatas. Él envió esta carta. Este relato que hemos expuesto, este relato nos lleva a ¿qué? A darnos cuenta, hermanos, a darnos cuenta que la testificación de Pablo sencillamente lleva a la iglesia a glorificar al Señor. Así de fácil, así de simple, así de sencillo. Cuando un siervo de Dios testifica a Cristo, lo que va a llevar es de que las personas glorifiquen a Dios en aquel individuo que está haciendo la obra. Usted no se va a dar cuenta, usted ni lo va a saber. Pero aquí Pablo detalla. ¿Qué más? Seguramente aquí, estas verdades eliminaron cualquier tipo de duda que tenían de Pablo en Galacia. Seguramente. Lo que le comunica el apóstol a la iglesia en Galacia, a las iglesias en Galacia, eliminaron cualquier tipo de duda de que él era falso, de que él era mentiroso, de que él no era llamado, de que él no era de los 12. Posiblemente eliminaron cualquier tipo de duda. Con tremendo testimonio, hermano. Y como una aplicación para nuestras vidas, hermano. ¿De qué manera estamos testificando a Cristo? Pongámonos ya en los zapatos como líderes. ¿De qué manera estamos testificando a Cristo? Y para también los creyentes. ¿De qué manera estamos testificando a Cristo? ¿De qué manera lo estamos presentando en nuestro día a día? ¿De qué manera? ¿De qué manera estamos presentando al Señor? El que nos salvó. El que nos salvó. ¿De qué manera estamos presentando a aquel que nos salvó? Aquel que dio la vida por cada uno de nosotros. ¿De qué manera estamos glorificando a Dios? No solamente es una aplicación para el liderazgo, es una aplicación para todo. ¿De qué manera estamos glorificando a Dios? Aquí va lo último. Hermanos, aún el testimonio de la vida de Pablo, pero lo más importante en esta enseñanza, escúcheme bien, tal vez opaque el testimonio de la vida de este hombre, pero quiero extraer lo más importante para nuestros días aquí. Está bien que cojamos como modelo a Pablo, un siervo fiel, pero lo más importante que tenemos que darnos cuenta aquí, como aplicación, que no hay otra cosa más interesante, más importante, que glorifique a Dios que la predicación de la palabra. No hay cosa más importante que glorifique a Dios que la predicación de la palabra. Dentro y fuera de la iglesia. Por eso, terminando el mensaje, permítame preguntarnos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer a partir de hoy día? Ya olvidémonos desde las 10:30 de la mañana para atrás. ¿Qué vamos a hacer a partir de hoy día? Con tremendo testimonio, con tremenda lección que Pablo nos da en testificar a Cristo. Que Dios lo bendiga, hermano. Amén. Padre, Señor, gracias por tu palabra, gracias por lo que nos enseñaste hoy día, Señor.